Muy buenos días a todos, feliz jueves. Bienvenidos a otro webinar con Meguer. Les saluda con mucho gusto Karen Becerril. Hoy vamos a tener normas y tecnologías para ensayar interruptores rápidos de CS. Bienvenidos también a todos los que nos acompañan de Centro Sudamérica, también de España, así que bienvenidos a estas sesiones de nuestros webinars. Mi correo lo pueden ver en pantalla, karen.becerril@meguer.com. Soy la gerente de marketing para nuestra área, así que todo lo relacionado con nuestras actividades virtuales, si tienen alguna duda, por favor no duden en contactarme, con mucho gusto les estaré asistiendo. Y antes de comenzar, vamos a ver, ustedes tienen su pantalla en donde ustedes nos pueden estar enviando sus preguntas y comentarios, y al final de esta sesión vamos a dejar un espacio para contestar lo que más se pueda. Recuerden que esta sesión está siendo grabada, entonces si ustedes tienen que retirarse, no se preocupen porque yo voy a estar compartiendo la grabación en cuanto esté lista. Les va a llegar una notificación a su correo. Y bueno, también pueden ver nuestra agenda de webinars cuando estemos ya poniendo nuevos webinars. Esta es csa.meguer.com/webinars. Y también les recuerdo, si por alguna razón ustedes tienen algún problema de conexión o de pantalla, chequen su internet porque muchas veces se traba, o a lo mejor obviamente porque estamos muchos conectados, no llega la señal. Entonces, favor de revisar si ustedes no escuchan que hay algún error de nuestra parte. Entonces, por favor, ustedes chequen su conexión. Y ahora sí, con mucho gusto, voy a presentar a nuestro panelista, Roberto Sartori. Él es nuestro gerente regional para el área de Latinoamérica. Con esto le doy la bienvenida. Muy buenos días, Roberto. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Muy bien, con muchas ganas de ver este tema, que es muy interesante para nosotros porque es un tema, en cierto modo, un poco nuevo. Pero bueno, lo importante acá es que contamos con la presencia de ingeniero Raidel Coas, que es nuestro especialista de Meguer para disertar sobre estos temas de interruptores. Él es nuestro especialista dentro de Meguer para lo que son prácticamente todos los ensayos dentro de subestaciones. Y ahora vamos a hablar de algo que es las pruebas en este tipo de interruptores rápidos, ¿no? Que son de corriente continua, que son más de aplicaciones en lo que son las vías férreas, las instalaciones de los subterráneos y demás. Bueno, ¿qué podemos comentar de nuestro ingeniero Radicó? Él es venezolano, él es ingeniero electricista de la Universidad de UNEXPO, también tiene una maestría en la misma universidad y tiene más de 20 años de experiencia en pruebas eléctricas a equipos de alta tensión. También es miembro del comité de estudios de SIGRE, High Voltage Equipment, así que, bueno, se ha desempeñado también como inspector de pruebas en fábricas de la firma Corpoelec, a distintas compañías como Siemens, ABB, Alstom y demás, en todas las pruebas de seccionadores, interruptores, transformadores de potencia. También es profesor universitario de la Cátedra Técnicas de Alta Tensión y Subestaciones Eléctricas en UNEXPO. Se ha desempeñado ahí hasta el año 2017. Y desde el 2018 ya está con nosotros y es un gusto tenerlo acá. Así que, bueno, adelante, Raidel, y bueno, tus saludos para la noble audiencia. Buen día, Roberto. Buen día, Karen. Buen día, compañeros de Latinoamérica. Bueno, en esta oportunidad ya vamos a estar acompañando con un tema bien interesante, como le comentó Roberto. Y nada, esperando que se encuentren bien ustedes, sus familiares. Y aquí estamos para ofrecerles buena información el día de hoy. Ok, Raidel, te cuento que tenemos muchos invitados de distintas partes de Sudamérica, inclusive creo que también de España. Así que bueno, nuestros saludos para todos ellos, que por favor se cuiden mucho en estas épocas de pandemia, pero que con mucho optimismo y mucha energía también para estar trabajando y estudiando. Así que saludos para todos ellos y para los que también estén en la sesión grabada. Así es, gracias a ambos. Y ahora sí, vamos a ver el contenido del webinar de hoy. Primero vamos a empezar con la descripción del interruptor rápido de CC, cubriendo aplicaciones y la descripción. Después vamos a ver ensayos primarios y secundarios. Vamos a hablar sobre las normas de aplicación, sobre inyección primaria de corriente e inyección secundaria sobre voltaje, sobre subestaciones de tracción y las normas de la IEC 61992 y la 6077. Después vamos a ver ensayos con sistemas modulares, hablando sobre características de los equipos de prueba. Y por último, vamos a hablar sobre el software. Vamos a aprender sobre la simulación de prueba de ensayo primario. Con esto le doy la palabra a Roberto. Adelante, Roberto. Bueno, gracias, Karen. Y bueno, comentario rápido, como ya muchos saben, dentro de MEGER conocemos
y siempre hablamos bastante del tema de interruptores de media y alta tensión. Así que, bueno, tenemos también muchos equipos para hacer estas pruebas, equipos de corriente primaria, de miles de amperes, ¿no? Y muchos equipos también para usar los tiempos de respuesta y otros parámetros de estos tipos de interruptores. Por otra parte, también disponemos de equipos para inyección primaria en corriente continua, de, bueno, hasta 30.000 amperes. Pero hasta ahora no contábamos realmente con un equipo específico para los ensayos de interruptores de corriente continua rápidos o ultra rápidos, como se les llama también. Así que por eso es un tema, el primer webinar, digamos, sobre este tema en particular, que le interesa mucho, como decíamos, a la industria ferroviaria en particular y también a otras aplicaciones. Así que seguramente tendremos mucha gente interesada en aprender estos temas, ya que sea que estén trabajando o estudiando, ¿no? Les cuento, como anticipo, que durante esta presentación vamos a ver también un video que a mí realmente me impresionó siempre mucho porque es una prueba de inyección de 24.000 amperes reales. Y bueno, es increíble cómo se ven los cables ahí que se retuercen como casi como serpientes con la corriente. En continuo pasa eso, así que es interesante, no se lo pierdan. Y también va a haber un regalito al final, que es el software para hacer simulaciones de estas pruebas sin cargo. Y también Karen seguramente nos va a sorprender con estas notas de color de interés general que siempre pone, ¿no? Bien. Cuando hablamos de la corriente continua y de los interruptores para corriente continua, en este caso nos referimos a la aplicación principal, que es aplicaciones de tracción, principalmente en ferrocarriles, como decíamos. Y si nos remontamos en la historia, ya a principios del siglo pasado, ¿no? Del 1910, aproximadamente teníamos los primeros trenes eléctricos. Y fíjense qué curiosa esta máquina, ¿no? Que se ve como una máquina a vapor realmente adaptada con motores eléctricos. Y esto fue muy útil para los primeros sistemas y fue tan exitoso que después se aplicó principalmente en lo que son transporte urbano, la ventaja del motor eléctrico del transporte urbano, que es muy silencioso, obviamente, y no contamina. Así que, bueno, rápidamente se amplió esto también a lo que son los trenes de corta y media distancia, donde ahí los japoneses fueron líderes y después en todo el mundo, en Europa se usó mucho la electrificación y en todo el mundo empezó a reemplazarse lo que eran los viejos trenes a vapor y los trenes diésel por sistemas electrificados. Y acá siempre una disputa, ¿no? Una guerra. Muchos saben, muchos habrán visto estos documentales que se ven a veces sobre la famosa guerra entre la corriente continua y la alterna. Ahí tenemos nuestro héroe, gente que muchos admiran, que es Nikola Tesla, ¿no? Que proponía la corriente alterna con sus ventajas, principalmente para lo que es la distribución y transmisión, y porque nos daba también la oportunidad de transformarlo. Y por otra parte tenemos a un sabio un poco testarudo quizás, que es Thomas Alva Edison, que él siempre insistía que la corriente continua era lo más apropiado para electrificar las ciudades. Al final la guerra la terminó ganando nuestro amigo Tesla, pero en particular para la aplicación de tracción en los trenes, ¿no? Donde se requiere un alto par a bajas velocidades. Esto es cuando tiene que arrancar una formación ferroviaria, tiene que romper una inercia muy fuerte y ahí se requiere realmente mucha fuerza a baja velocidad, cosa que es más difícil en las máquinas de alterno. También se requería un control en esa época electromecánico, no existía la electrónica de potencia como existe hoy en día, donde ahora sí quizás se puede trabajar más con corriente alterna en formaciones ferroviarias, pero en aquella época era todo electromecánico y ahí era mucho más fácil comandar lo que da el control en corriente continua, el motor de continua. Entonces, en este caso sí el ganador fue nuestro amigo Edison, así que le damos ahí sí la cocarda de primer puesto, porque realmente la electrificación de los trenes en continua fue creciendo en la medida que se iba convirtiendo en los viejos trenes de vapor, con corriente continua. Y eso siguió, porque hoy por hoy aún, si bien existen sistemas de alterna y cada vez más, gracias a lo que yo mencionaba, que es los dispositivos de control que existen ahora con tiritorizados, circuitos tiritorizados y demás aplicaciones de electrónica de potencia. Sin embargo, la corriente continua sigue siendo necesaria, sobre todo, como decíamos, en los trenes de cercanía, ya sean subterráneos o metros, como les llaman en algunos países, y los trenes que circulan normalmente en las ciudades, inclusive hasta media distancia y hasta algunos de larga distancia, aunque cuando hablamos
principalmente de larga distancia y de alta velocidad, ahí cabe un poco más la corriente alterna. Pero sin embargo sigue existiendo líneas de alta velocidad y larga distancia en continuo. Cuando hablamos de la aplicación principal, donde aún sigue siendo el principal rey, es la corriente continua en los subterráneos o metros, ¿sí? Y también en muchas instalaciones suburbanas. Siguiendo con las aplicaciones y hablando también de la parte de transporte, existen otros como los famosos trolebuses que circulan en algunas ciudades, famosos porque para el turismo y demás, porque no hacen contaminación, no hacen ruido, son muy confortables cuando tienen recorridos fijos. También los autoelevadores, o como les llamamos en algunos países, los Zampi o los Clarks, ¿no? Por la marca famosa de los equipos. Hay muchos que son con aplicaciones a baterías, así que tienen motores de continua. Y cuando hablamos de motores de continua y de instalaciones continuas, siempre hablamos que hay interruptores de continua asociados para poder comandar o interrumpir o controlar en caso de fallo. Otra aplicación que sigue siendo muy necesaria es en ciertas máquinas, en la minería, la gran minería, en la industria pesada, donde deben extraerse y las moliendas también de los minerales, en los elevadores de los edificios, en la industria pesada, la industria siderúrgica, sobre todo la industria metalúrgica, donde tienen que hacer el laminado, los famosos trenes de laminado, donde hay muchas máquinas en serie, que son máquinas, motores muy grandes, pesados, que tienen que laminar las chapas metálicas. Ahí siempre se emplean motores de continua. Y también hay una aplicación incipiente, que son las nuevas generaciones renovables, donde, por ejemplo, los paneles solares generan en corriente continua siempre, y cada mes son más grandes y cada vez demandan más necesidad de controles de alta corriente, donde también una aplicación podría ser ahí de los interruptores de corriente continua. Pero, como dijimos antes, lo que vamos a hablar ahora nos vamos a centrar en la aplicación de la tracción, o sea, la aplicación en vías férreas. Y si vemos acá rápidamente cómo es un esquema, vemos a la izquierda lo que es, bueno, la generación eólica o solar o renovable o no renovable, pero de esta generación se obtiene una tensión típicamente de media o alta tensión para transmitir, y hay una subestación que se llama la subestación de tracción. Esa subestación recibe la alterna típicamente de media tensión, puede ser el orden de los 25 kV, o 36 kV, o 33, lo que sea en cada país, y nuevamente lo convierten a un valor mucho menor de corriente continua. Entonces se rectifica ese voltaje y se alimenta los feeders, los alimentadores que tienen después para las vías férreas. Esa subestación de tracción tiene sus interruptores rápidos de corriente continua, que es el tema central de la presentación del día de hoy. Así que ahí es donde se requiere principalmente prestar atención para el control, para el comisionamiento. Y también los vagones o el material rodante, como se le llama, también tiene sus interruptores rápidos de corriente continua, obviamente mucho más chicos, pero que también son necesarios de verificar. Esto seguramente el ingeniero Radiel Coa lo va a explicar con más detalle más adelante, pero si vamos a lo que es lo que nos enseña la norma, de lo que es con propiedad un interruptor de corriente continua rápido o ultra rápido, como se le llama también, es un interruptor de corriente, como se menciona acá, con una velocidad de tiempo suficiente para evitar que el cortocircuito alcance el pico que habría alcanzado sin la interrupción. Así que estamos hablando de interrupción del orden de los 5, 10, 20 milisegundos, o sea, muy, muy rápido comparado con lo que sería un interruptor de alterna. Hay una marca que también conoce mucho la gente que está en el ambiente, que es la Secheron, por ejemplo. Ahí nos muestra una gráfica de cómo son estas curvas muy rápidas, ¿sí? Y también hay que considerar que estos tiempos, cuando hablamos, y lo va a explicar el ingeniero Coa, hay un tiempo de que comienza realmente a mover el mecanismo de interrupción hasta que finalmente se interrumpe el arco, ¿no? Así que bueno, eso es rápidamente lo que sería la descripción o la definición de lo que sería un interruptor. Marcas famosas como la principal, quizás más conocida, Secheron, pero bueno, hay muchas también en el mercado. Como podemos ver, también hay marcas como ABB, como G-Rapid, podemos ver muchas marcas. Y en las características, hablemos también de que están preparados para una vida muy, muy larga.
del orden de 50 años, así que es necesario durante su vida útil garantizar el funcionamiento. Es necesario hacer las pruebas de comisionamiento y de pruebas periódicas y ver que, bueno, que se cumplan las características que nos da el fabricante, ¿no? Así que recomendaciones de pruebas, que es la pregunta del billón. Karen siempre nos pregunta cuando lee las consultas del panel al final, cada cuánto se hacen las pruebas. Así que ya me adelanto un poco esto y posiblemente el ingeniero Radicova lo va a explicar mejor, pero sí es necesario, obviamente, durante la puesta en marcha, o lo que llamamos comisionamiento, y cada vez que se haga una actualización de las instalaciones o cada vez que se haga una reparación, y cada vez que el fabricante lo recomiende para precisamente garantizar lo que es el mantenimiento preventivo y predictivo, ¿no? Para evitar que una línea se detenga, que eso significa no solamente mucho dinero que se pierde, sino la queja de miles y miles de usuarios, así que eso lo vamos a evitar a toda costa. Y la única forma de garantizarlo es que hagamos cada tanto este chequeo con los probadores de interruptores. ¿Sí? Ok, ahora sí quisiera dar la palabra al ingeniero Radicova, que va a empezar con la disertación ya a nivel más académico. Adelante, Gracias, Roberto. Gracias, Roberto. Bueno, como ha comentado Roberto, estos tipos de interruptores tienen una aplicación bastante específica en la industria y básicamente están conformados por los elementos que se muestran en la lámina. Estamos hablando que tienen principalmente una carcasa o estructura que soporta lo que es el interruptor en sí y lo conforma también un circuito principal. Ese circuito principal, como se menciona en la lámina, está contemplado por los contactos principales de interruptor. En ese caso, los puntos de conexión 21 y 23, que serían estos que estoy indicando en la presentación, por allí es donde circularía eventualmente la corriente en continua que energiza los circuitos asociados a este tipo de tecnología. Ahora, ¿qué otra cosa tenemos como contacto principal? También vamos a tener un contacto deslizante identificado como 22, que va a ser responsable de cerrar o abrir el circuito cuando le toque operar al interruptor. Otra cosa que tenemos en este tipo de equipos, a diferencia de lo que existe en el mercado, en los interruptores convencionales que conseguimos en las subestaciones, es algo que se conoce como el mecanismo de liberación directa. El mecanismo de liberación directa, en este caso, lo encontramos aquí identificado como 3, que es esta piecita azul. Esa pieza es la responsable de activar el mecanismo cuando el interruptor alcance determinado valor de seteo de la corriente. Es decir, estamos hablando que este sería el corazón del interruptor. En todo caso, cuando se ejecuten pruebas al mismo, lo que se haría es verificar que este dispositivo está actuando adecuadamente. Otra cosa que vamos a conseguir en este tipo de interruptores va a ser el mecanismo de extinción de arco, que sería este que estoy señalando con el número 4, que es el responsable de una vez que opera el contacto deslizante, forza que esa corriente circule a través de ese mecanismo de extinción para que precisamente extinga lo que es el arco en sí. Otra cosa que vamos a conseguir en este tipo de elementos es la bobina, que nos va a permitir cerrar el interruptor por mando local con un pulso. Y obviamente, dependiendo de la tecnología del interruptor, vamos a conseguir contactos auxiliares que pueden ser utilizados para, como ya hemos dicho en otras ocasiones, en otras presentaciones, indicar la posición del interruptor o servir de bloqueo para otras operaciones. Pero en esta lámina es importante resaltar que el corazón de este tipo de equipos es este dispositivo llamado mecanismo de liberación directa. De manera que si este señor está operando de manera inadecuada, tendríamos problemas a la hora de operar el interruptor, ya que estaría operando a corrientes no acordes al circuito que esté protegiendo o que esté alimentando en todo caso. Entonces ya colocando la lupa en lo que es ese dispositivo de mecanismo de liberación directa, que sería el dispositivo que estoy señalando, indicado como azul, podemos decir que en condición normal va a estar circulando una corriente por los terminales principales y si por alguna razón, una eventualidad en el circuito, se alcanza el nivel de corriente seteado en el equipo opera de manera electromagnética
liberando el contacto deslizante. Entonces, ese tiempo de operación y se inicia cuando se alcanza ese nivel de corriente seteado hasta el momento que se separan los contactos es lo que se conoce como el tiempo de operación y lo podemos medir. Vamos a dar detalle más adelante. Pero aquí lo que queremos indicar un poco es cómo es ese proceso. Una vez que se alcanza la corriente y circula a través de ese dispositivo, el dispositivo, al estar seteado a una corriente específica, se desplaza hacia arriba, como se ve aquí en la parte de abajo, es el indicado con el color verde, y una vez que se desplaza ya puede liberar el contacto deslizante y la corriente empieza a fluir a través del mecanismo de extinción del arco. Entonces eso sería a grosso modo cómo opera este tipo de interruptores una vez que alcanza el nivel de corriente seteado en el mismo. Otra cosa que podemos decir a nivel de este tipo de interruptores es que en la gran mayoría de los casos vamos a tener la posibilidad de calibrar ese dispositivo. Si bien es cierto que los fabricantes recomiendan que esa calibración sea hecha por personal experto, por personal propio de la fábrica de esos interruptores, no está de más indicar que existe la posibilidad de calibrarlos en sitio. Ellos tienen una etiqueta similar a la que estoy indicando en esta lámina, en donde dependiendo del nivel de corriente que se quiera setear, está asociado un número de divisiones indicado en este dispositivo. Entonces, básicamente lo que se hace es ajustar este tornillo y al ajustar este tornillo lo que estamos haciendo es modificar el entrehierro del dispositivo y cambiando el valor de corriente al que va a operar. Entonces, importante saber que la gran mayoría de estos interruptores permiten calibrarlo, pero también es importante saber que esto debe hacerse con asesoría directa del fabricante del interruptor, ya que si hacemos algo no indicado por el manual del fabricante, entonces estaríamos calibrando de manera incorrecta el interruptor y obviamente estaría actuando de manera inadecuada en el circuito. Siguiendo con la presentación, ya estaríamos hablando de lo que corresponde a los ensayos primarios y secundarios y qué normas aplican en este tipo de tecnología. Aquí vamos a estar mostrando principalmente lo que ya Roberto comentó, que esta tecnología, si bien es cierto que aplica a sistemas con paneles solares y aplica para molinos, su principal enfoque es hacia las subestaciones de extracción ubicadas en los metros, ferrocarriles, etcétera. Y básicamente vamos a conseguirnos con esquemas similares al que estoy mostrando en la diapositiva, donde se ve un rectificador, se ven que participan varios interruptores para alimentar finalmente un vagón, en este caso que sería el ferrocarril o metro, dependiendo de lo que estemos hablando, y nuestros señores de interés, que serían los interruptores, serían los que están indicados en la lámina con los puntos rojos. Estaremos hablando aquí de un interruptor asociado al rectificador, un par de interruptores asociados a las líneas que van a alimentar el sistema de metro o de tranvía o lo que sea, y un interruptor de interconexión. Indistintamente el interruptor que sea, sería de esta tecnología de continua y pudiéramos intervenirlo para evaluar su condición a través de las pruebas. Entonces, aquí ya en la siguiente lámina lo que perseguimos es mostrar un poco del detalle de este tipo de tecnología. En la parte superior vemos un diagrama unifilar donde se muestra un rectificador y distintos puntos indicados con F, E y D. Cada uno de esos puntos los que nos señala es que están distintos modos de fallas ubicados a lo largo de la línea o alejándose o acercándose a ese rectificador. Entonces, estudiando un poco lo que sucede allí, tenemos la gráfica que muestro en la parte inferior. Allí intentaré describir un poco de manera resumida lo que ocurre cuando un interruptor se ve expuesto a una falla en el sistema. Entonces, básicamente, vamos a tener la posibilidad de que ocurra esta línea punteada azul o la línea punteada roja, que no es otra cosa que representa el tipo de falla
que ocurriría en el interruptor. Mientras más cercano, y dependiendo de las condiciones de la línea, tendríamos la forma azul, y mientras más se aleje del rectificador, tendríamos la línea punteada como, en este caso, como violeta. Esta línea que estoy indicando, que dice D y DT, sería la pendiente que experimentaría ese interruptor. No es otra cosa que la variación de la corriente con respecto al tiempo. ¿Qué otra cosa podemos indicar? Este I sub D que tenemos aquí sería el valor seteado de ese interruptor, que sería el valor que va a interrumpir el mismo. Es decir, si está seteado a 7000 amperes, por decir un valor, entonces una vez que producto de esta pendiente se alcance ese valor de 7000 amperes, es que el equipo se activa el mecanismo de liberación que mostré en las láminas anteriores y empieza el movimiento del interruptor. Una vez que se activa ese dispositivo, empieza a contar un tiempo, hasta que se separan los contactos del mismo. Cuando se separan los contactos del mismo, estamos hablando que ya se cumplió el tiempo de operación mecánica del interruptor. No obstante, como hay circulación de corriente, la corriente va a seguir circulando por el interruptor, pero ya pasando a través del mecanismo de extinción, y va a llegar un momento en que va a alcanzar un nivel de corte. Se interrumpe esa corriente y empieza a disminuir drásticamente, y paralelamente se experimenta en el interruptor un voltaje de arco que también empieza a disminuir. Entonces, como parámetro relevante en esta gráfica está el hecho de que ese incremento de corriente es importante saber qué tanto cambia esa corriente respecto al tiempo, porque dependiendo de esa pendiente, nosotros podemos obtener la medición del valor de seteo del interruptor de manera más exacta o no, indicado según recomendaciones de la norma que voy a estar mostrando más adelante. Y por otra parte, también vamos a tener la posibilidad de medir, entre otros parámetros, el tiempo de operación de ese interruptor. Entonces, ya mostrando un poco, de manera bien resumida, el detalle de lo que ocurre en el interruptor una vez que experimente estos niveles de corriente, ya podemos mencionar un poco cuáles son esos requerimientos que se indican en los estándares internacionales, específicamente en IEC, con relación a la interrupción de esa corriente. Entonces, aquí hay dos comentarios que hace la norma 61992 de IEC, en donde nos indica que cuando vamos a hacer las pruebas a ese interruptor, debemos aplicar una pendiente de prueba de 200 amperes por segundo como máximo, no exceder ese valor. ¿Y por qué nos indica la norma que hagamos eso? Porque esa es la manera de alcanzar el valor de corriente seteado de manera más precisa. Otra cosa que nos indica la norma es la posibilidad de medir el tiempo de operación del interruptor. Entonces, principalmente para interruptores electromecánicos vamos a estar hablando de más o menos 10% de ese valor de corriente. Es decir, si está seteado a 10.000 amperes, vamos a calcular el tiempo entre 10.000 amperes, 10% por encima, 10% por debajo. Eso lo voy a indicar más adelante en una gráfica porque no está mostrado en esta lámina. Entonces, también vamos a conseguir que dependiendo del tipo de interruptor que vayamos a ensayar, hay fabricantes que nos suministran un detalle adicional. Dependiendo de la corriente que esté seteada, él nos puede cambiar ese porcentaje de exactitud de la medición. Por ejemplo, si vamos a probar un interruptor, pero está seteado a 3000 amperes, entonces el fabricante nos garantiza que la exactitud va a ser más o menos 3%, pero si el mismo interruptor está seteado a 6000 amperes, podemos conseguir una mayor exactitud en el mismo. Entonces estas tablas ya dependen un poco más de lo que la información que nos pueda suministrar el fabricante como tal. Entonces, como ya sabemos que hay una influencia de esa pendiente aplicada, me refiero a la corriente, en esta siguiente lámina lo que queremos es un poco mostrar cuál es ese efecto en el interruptor. Entonces, para ello, tenemos una gráfica que me relaciona corriente con el tiempo
Entonces vamos a tener un DI/dt que va a ser la corriente que se aplica al interruptor. Esa corriente va a tener una variación con respecto al tiempo. Por ejemplo, pudiéramos decir que alcance determinado amper, 10.000 amperes, en tantos segundos, tantos milisegundos. Entonces, una vez definido ese punto de amper con respecto al tiempo, ya definimos la pendiente. Cuando se aplica esa pendiente al interruptor, y una vez que alcance el valor seteado, que en este caso sería I sub D, supongamos que sea 7.000 amperes, cuando se alcance el valor de 7.000 amperes, el mecanismo de liberación empieza a operar. Y es que empieza el movimiento y por lo tanto se empieza a medir el tiempo de operación. Ese tiempo de operación va a tomarse hasta el momento que se separen los contactos. Entonces, ¿qué va a suceder aquí? Que mientras pasa ese tiempo y dependiendo de la pendiente de la inyección de corriente aplicada, nosotros vamos a tener un diferencial de corriente. Si esta corriente es muy pronunciada en cuanto a su pendiente, estaríamos interrumpiendo corrientes más elevadas de lo seteado, que es lo que no se quiere. Entonces, a continuación tenemos unos ejemplos que nos ayudan un poco a graficar lo que intento decirles con esta gráfica. Vamos a suponer que en el primer ejemplo tenemos un interruptor que está seteado a 3.000 amperes. Quiere decir que cuando alcance 3.000 amperes, él debe operar, este sería el valor de I sub D, que debe operar en un tiempo que en este caso, para efecto del ejemplo, como un ejemplo real, se tomó un interruptor de 100 milisegundos, que debe operar en ese tiempo y que la corriente inyectada por el equipo de prueba sería de 10 amperes por milisegundo. Entonces, para este ejemplo en particular, tendríamos un delta T de 10.000 amperes, lo que nos da como resultado que nosotros estaríamos midiendo 13.000 amperes en el interruptor, cuando en realidad lo que queremos es verificar que esté funcionando correctamente a 3.000. Entonces ya vemos que hay una limitación en cuanto a la pendiente aplicada, por eso es que la norma hace mención a 200 amperes por segundo, y ya el siguiente ejemplo sería en el mismo interruptor modificar la pendiente de inyección de corriente. En vez de 100 amperes por cada milisegundo, vamos a hacerlo con 10 amperes cada milisegundo, es decir, estamos aplanando un poco más la pendiente de inyección de corriente, manteniendo fijo la corriente que queremos interrumpir, manteniendo fijo el tiempo de operación del interruptor, tiempo de operación mecánico. Al disminuir en el segundo caso, en el segundo ejemplo, esa pendiente, vean que disminuye drásticamente el delta I sub D, que sería la variación de corriente. Por lo tanto, nuestro interruptor estaría abriendo a 4.000 amperes. Si seguimos con un tercer ejemplo, modificando esa pendiente ya a 1 amper por milisegundo, nos vamos acercando más a la corriente que en realidad queremos medir. Hasta que en el último caso, en el ejemplo 4, lo hacemos con lo que nos indica la norma, como ya mencioné en las láminas anteriores, con 200 amperes por segundo o 0.2 amperes por milisegundo. Veamos que ya nos acercamos significativamente al valor seteado. Entonces, con estos ejemplos lo que queremos mostrar es por qué la norma establece como máximo para medir la corriente a la que opera el interruptor, como máximo una pendiente preestablecida. No puede ser cualquier pendiente que suministre algún equipo de prueba del mercado. Entonces veamos que a medida que nuestra pendiente se hace más plana, en esa misma medida nuestro valor obtenido en la medición va a ser más cercano al valor seteado. Ya aclarado esto, es importante decir que así como podemos hacer la prueba de manera primaria haciendo inyección de corriente, que sería este caso, también tendremos la posibilidad de hacer pruebas por inyección secundaria. ¿Cómo se haría? Bueno, aquí tenemos representado el circuito del interruptor, un interruptor como este, donde él va a estar expuesto a una circulación de corriente que cuando sea alcanzada la corriente de seteo, entonces de manera electromagnética se activa el mecanismo y abre el interruptor automáticamente. Entonces, si queremos verificar esta condición, ¿qué necesitamos? Un equipo de prueba que inyecte la corriente necesaria para activar este señor con la pendiente adecuada. Eso sería la manera convencional de hacerlo con inyección de corriente primaria, pero
Aquí lo que queremos mostrar en esta lámina es un poco una segunda opción, que sería la posibilidad de hacer mediciones con inyección secundaria, y es la siguiente. Esos interruptores eventualmente, no todos, van a tener un relé de protecciones asociado a esos circuitos. En esos casos que tengan relé de protecciones, se pudieran hacer pruebas secundarias a partir de este elemento shunt. ¿Por qué? Porque la corriente que circula por el circuito está directamente relacionada a la caída de tensión de este shunt DC. Es decir, para cada nivel de corriente hay una caída de tensión. Entonces nosotros pudiéramos tener un equipo de prueba que solo aplique un voltaje en este shunt y así ver que opere nuestro relé de protección. Este sería la prueba de inyección secundaria. Entonces, un poco recordando lo que nos indica los estándares internacionales, tenemos que definen ese shunt como un dispositivo conectado al circuito primario donde realmente está compuesto de metal que provee una caída de tensión, una salida en milivoltios proporcional a la corriente que fluye a través de él. Entonces, vean, tendremos la posibilidad de con un equipo adecuado inyectar la corriente y hacerlo con inyección primaria, o por otra parte, aplicar un voltaje en esa resistencia shunt y ver que actúe el relé de protección. Muchas veces nos preguntan cuándo hacer uno, cuándo hacer otro. En realidad los estándares existentes no indican un valor establecido, pero por experiencia en este tipo de ensayos lo que se estila es que cuando se recibe un equipo en las pruebas de comisionamiento se le hacen la prueba de inyección primaria y se establece como un tiempo adecuado cada 4 años. Cada 4 años hacer inyecciones de corriente y con intervalos de 2 años hacer inyecciones secundarias. Ya, por supuesto, esto queda muy a criterio del usuario final y de lo que establezca la política interna de cada empresa responsable de este tipo de activos, pero por ahí se mueven los tiempos. Cada 4 años inyecciones primarias y cada 2 años inyecciones secundarias. Ojo cuando aplique, porque no en todos los sistemas vamos a tener la posibilidad de tener relé de protección. A continuación, le doy el paso a Roberto, que va a seguir con un poco más de lo que es el detalle de estos ensayos aplicados con sistemas modulares. Adelante, Roberto. Muchas gracias, Raidel. Y bueno, excelente disertación, siempre de alto nivel, que es lo que necesitamos, que necesita nuestra audiencia. Pero bueno, también nos interesa mucho lo que es la parte práctica, así que ahora vamos a hablar un poco más de lo que sería el ensayo en sí, en la práctica, la vida real. Y es cierto lo que comentaba Raidel, que las pruebas se pueden hacer de las dos formas, ¿no? Y lo que hemos estado viendo, en base a algunas consultas que hemos hecho a gente del sector, es que realmente es muy difícil hacer esta prueba en forma primaria. Pensar que se debe disponer de estos equipos del orden de 3.000 a 20.000 amperes, bueno, implica mover unas bestias de cientos de kilos, ¿no? Por eso mucha gente se limita solamente a hacer la prueba del disparo del relé, que es lo que mencionaba recién Raidel, que es inyectando, ¿no es cierto?, la señal sobre el shunt. Pero realmente esas pruebas no hacen la prueba real, digamos, si vamos a exigir a los interruptores si están en condiciones de abrir y cortar un arco de tanta corriente, ¿no? Así que ahora sí hay una tecnología, es lo que estamos comentando ahora, hay una tecnología que permite hacer las pruebas, la prueba real, inyectando corriente real, y pone un poco a la mano y hace más conveniente y alcanzable por sus costos, lo que antes implicaba costos altísimos, ahora sí es posible hacerlo, ¿no? Pero bueno, como les comenté al principio, ahora sí tengo un video para mostrarles que es realmente impresionante. ¿Y por qué es impresionante? Porque acá vamos a ver cómo se aplican la friolera de 24.000 amperes. Y van a ver cómo esos cables de inyección se retuercen como si fueran una especie de serpientes casi. Así que es algo que no vemos usualmente en corriente alterna, pero sí en corriente continua. Así que lo que vamos a ver ahí son 2 disparos. Les cuento antes que comencemos con el video un poquito de qué se trata, porque es un video muy corto y quiero anticiparme a lo que van a ver. Vamos a ver una serie de 2 disparos, donde la primera prueba, lo que se hace es una prueba rápida, donde tenemos una idea de cuál es
el nivel de corte de corriente, ¿sí? Y en la segunda prueba, en base al resultado inicial, se vuelve a setear el equipo para hacer la segunda prueba, ya ahora sí con la rampa normalizada, la que dice la norma, y donde se obtiene el valor exacto de la corriente. Esto lo vamos a ver en forma media rápida, pero después el ingeniero Radiel Cova nos va a mostrar con el software de demostración más en detalle, ¿sí? A ver si ahora sí podemos ver el video. A ver si vemos lo que yo les comentaba, ¿no? Bueno, ahí elegimos el test, los distintos tipos de prueba, la prueba rápida, arrancamos y fíjese, es increíble eso. Pasó rápido, pero bueno, es una prueba muy rápida, pero ahí tenemos el primer resultado de la prueba rápida, reponemos la posición del interruptor y el segundo disparo ahí de vuelta. A ver si se aprecia cómo se desplazan esos cables, increíble. La verdad que siempre es interesante ver estas cosas de campo, de pruebas reales, ya que ahora no podemos ir mucho a campo, pero estos videos siempre nos traen a colación lo que son las pruebas reales, más allá de la teoría que explicó Raidel. Es interesante lo que nos gusta ver, ¿no es cierto? Los fierros ahí, como decimos nosotros, ir a campo y ver las máquinas marchando. Así que ahí tenemos dos tecnologías, ¿sí? Que están compitiendo un poco, la antigua y la nueva. Y la gran pregunta es siempre, ¿cómo lo hace? ¿Cómo es posible que de lo que eran estas bestias que decíamos antes, que todavía están disponibles, de hecho Megger sigue vendiendo, porque estos equipos grandes lo que tienen es que aplican muy alta corriente continua del orden de 30.000 amperes y lo pueden hacer por mucho tiempo. Así que ahí sí se precisa mucho fierro, como decimos. Se precisa realmente transformadores y mucha potencia. Pero el equipo más pequeño que vimos a la derecha es este equipo modular, que vamos a despiezar un poquito cómo es este equipo por dentro. En esta segunda imagen vemos que ahí hemos retirado uno de los módulos, y estos son módulos de potencia que en realidad lo que tienen internamente es precisamente electrónica de potencia para poder regular del orden de 0 a 4.000 amperes por etapa. O sea, tenemos 5 etapas de 4.000 amperes, podemos llegar a 20.000 amperes en total, pero podemos elegir un equipo solamente de 2 etapas con 10.000 amperes y el día de mañana ampliarlo un poco más. Así que eso depende de la necesidad de cada usuario, de 1, 2, 5, las etapas que quiera, o ir ampliándolo de a poco. Inclusive hasta se pueden poner en paralelo si se llegan a requerir 40.000 amperes. En la imagen de la derecha vemos, ya hemos retirado la tapa que está detrás de los módulos, ¿sí? Donde están esos enchufes, esos conectores, donde se van enchufando los módulos. Y si hacemos un zoom sobre esa imagen, vamos a ver acá algo muy interesante, y es el secreto por el cual podemos disponer de tanta corriente. Acuérdense que las pruebas que mencionó el ingeniero Radiel Cova son realmente pruebas rápidas. Entonces, acá no precisamos la bestia de cientos de kilos, sino precisamos un equipo que sea más liviano, pero que sí permita una corriente rápida, impulsiva, de corta duración, y para eso tenemos unos amigos que se llaman ultracapacitores. Estos ultracapacitores se cargan en forma rápida y se descargan en forma rápida, permitiendo mucha corriente por corta duración. Pero acá tenemos otro secreto, baterías, ¿sí? Así que es el secreto mejor guardado de Baltó. Estamos con el banco de baterías que permite no solamente la corriente por corta duración, sino garantizar el respaldo de esa corriente durante toda la prueba en caso que sea necesario. Así que no es solamente una descarga abrupta, sino es una descarga normalizada que tanto con los capacitores como complementados con las baterías, vamos a garantizar que cumplimos con los valores de la norma y que no nos va a faltar pulmón a la hora de hacer la prueba. Así que bueno, ahora despiezando lo que es el equipo, que ya algo les comenté, y es solamente para que conozcan lo que es la nueva tecnología. Las partes que tiene son muy simples. Al inicio tenemos la parte de alimentación de corriente alterna, típicamente en nuestros países 230 volts, 50 Hz, pero puede ser otros niveles de tensión normales, ¿sí? De baja tensión. Después tenemos la etapa del rectificador, que es el encargado de cargar a los otros componentes, que son los que ya les mostramos antes, que son los ultracapacitores, que mencionamos muchas veces los ultracapacitores porque estos ultracapacitores se utilizan mucho en la tecnología de Megger para hacer las pruebas de los interruptores, para hacer la resistencia dinámica, por ejemplo,
en la prueba de los interruptores de alterno. Acá nuevamente tenemos los ultracapacitores y también mencionamos las baterías. Estos tienen que venir incorporados en el equipo previamente y ya tienen que ser dimensionados la cantidad de capacitores y baterías que vamos a requerir en función de la cantidad de etapas de salida de potencia que vamos a incorporar a futuro. O sea, si queremos un equipo de 2 etapas solamente, pero pensamos que a futuro vamos a comprar 2 etapas más, tenemos que ya solicitar el equipo, el carro, como quien dice, ya equipado con baterías y ultracapacitores para esas 4 etapas que vamos a tener el día de mañana. Bien, entonces tenemos después en el punto 5 lo que es la valija de comando, el sistema central donde está el HMI, el Human Machine Interface, donde comandamos todo lo que es el equipo, la prueba, que es lo que va a mostrar Raidel en un momento, la operación del software. Y también la parte 6, que es en sí el módulo, lo que yo les comenté que son esos módulos, esas bandejas, que no es que generen energía por sí mismos, sino que solamente la regulan. Esto está ingresando con un orden de unos 15 volts a la salida y unos 4 volts, perdón, ingresando con 15 volts y saliendo con 4 volts a la salida, lo que sería la parte del número 7, que es el interruptor, que garantiza la fiabilidad de la prueba con ese nivel de tensión. 4 volts son suficientes, pero acuérdense que vamos a tener del orden de los 20.000 amperes si queremos completar todo el carro. Ahí dentro del módulo vemos los conversores DC-DC, que lo que hacen es controlar las rampas, ¿sí? la orden que va a dar el controlador principal, y no obstante que nosotros le demos la orden y se calibre el nivel de salida de corriente, además tiene un sensor de corriente a la salida, lo que garantiza lo que es la medición. Entonces, cuando tengamos el resultado final del ensayo, no solamente tenemos la corriente inyectada por programación, digamos, sino que también el equipo vuelve a medir la corriente de salida para garantizar la fiabilidad del ensayo. Bien, excelente información. Bueno, ¿qué les parece si hacemos una pausa para nuestro segmento de ¿Sabía usted? Y bueno, ¿sabía usted qué son los supercapacitores? A ver qué nos cuenta la audiencia. Y bueno, les cuento, los supercapacitores o supercondensadores son similares a los capacitores comunes en cuanto a que pueden almacenar energía en las superficies de sus placas paralelas, separadas por un dieléctrico, y ya como sabrán, a mayor superficie de las placas, mayor será su capacidad. Los supercapacitores poseen miles de veces más capacidad que un condensador normal, ya que tienen aumentada la superficie de sus placas, las que están tratadas con tecnología láser, que crea diminutas arrugas. Esto es lo que también hace nuestro cerebro, el tener pliegues y arrugas. La superficie donde está la corteza cervical es mucho más grande que si fuera completamente liso, y esto aumenta la superficie total donde se encuentra la materia gris. Y también sabían que si desarrollamos la superficie total en un supercapacitor, podríamos cubrir, ahí está, 2 canchas de fútbol. Esto permite que estos dispositivos puedan almacenar miles de veces más energía que un condensador normal. Sus aplicaciones son múltiples, sobre todo cuando hay que almacenar o descargar mucha cantidad de energía en corto tiempo. Así que ahora ya tienen este dato más. Muy bien, Adelante, Karen, Roberto. muy interesante. Esa cancha la veía un poco inclinada. Me parece que es el Maracaná. Esta tarde, cuando juegue River contra Fluminense, Fluminense va a precisar la cancha inclinada para poder entrar a los goles al arco de River. Así que esperemos que tengamos éxito ahí. Así Gracias, es. Karen. Y bueno, continuamos brevemente con la presentación. Solamente para comentarles estos sistemas. Pueden ser sistemas modulares, como los que ya comentábamos, o sistemas más simples como valijas, en el caso que se quieran hacer pruebas a los vagones, a los interruptores que están en los vagones, que son más pequeños. Ahí puede ser un sistema más pequeño, que es simplemente una maleta, que tiene una especie de rebanada de lo que sería el sistema modular, o sea, solamente un amplificador, y con eso ya se tienen los 4.000 amperes, que son suficientes para la mayoría de los casos de las pruebas en los interruptores de las
lo que sería el material rodante. ¿Ok? Y repasando cómo opera, ¿sí? Y ya esto mencionó algo Radiel, pero en la práctica, ¿cómo sería, ¿no es cierto? Lo que es acá un esquema de la inyección primaria con el sistema modular. Es muy simple, directamente aplicamos corriente y esperamos a que actúe el equipo. La otra prueba es la que también mencionó Radiel, con el mismo sistema modular, pero utilizando la inyección de señal sobre el shunt y tomar el tiempo de disparo del mecanismo de apertura del interruptor. Y finalmente hay otra forma, que es más simplificada aún, que es solamente operar sobre el mecanismo de disparo, y eso lo podemos hacer con esta unidad que está acá arriba. Como pueden ver, esta es una maleta que es enchufable, que es detachable, como se dice a veces. Entonces podemos ir con esta maleta simplemente a campo y nos conectamos al shunt y ya hacemos el disparo solamente con la maleta de control. Así que esos serían los 3 modos de trabajo que tiene este equipo. En resumen, las pruebas que podemos hacer, y vamos a ver más adelante en la demostración del software, es la prueba rápida, para tener un aproximado de lo que sería la corriente de disparo, la prueba de rampa según normas IEC de 200 amperes por segundo. También podemos medir el tiempo, una vez que tenemos determinado cuál es la corriente real, ingresamos ese dato y hacemos el disparo rápido para ver cuánto es el tiempo que toma el interruptor en alcanzar ese nivel. Y la última es la prueba de milivolts, que en realidad es una prueba de resistencia, es decir, la resistencia estática como hacemos con nuestros sistemas de medición de baja resistencia, usualmente aplicando corriente por 2 conductores y midiendo caída de tensión con otros 2 conductores. Entonces esa es la prueba para ver la resistencia interna del interruptor cuando está cerrado. Bien, y ya finalizando el último capítulo que mencionó Karen, que es sobre el software, quiero comentarles y viene un poco el regalito que mencionamos antes. Este software es un software gratuito, lo que es bueno, y lo que es bueno para la gente que está estudiando, porque no solamente nos permite conocer cómo opera el software, sino también cómo se comportan normalmente los interruptores de corriente continua rápido, ya que podemos setear distintos niveles de tensión, de corriente, los tiempos, las características del interruptor. Ahí lo van a poder bajar, se instala muy fácil. Vamos a ver los distintos tipos de pruebas. Y este software lo va a poder descargar usted cualquier oyente de este webinar, si lo solicita a su representante amigo en cada uno de sus países. También puede contar con Megger, pero siempre nos gusta que lo hagan a través de su representante. Van a poder bajar el software y, como decíamos antes, ver estas imágenes, estas curvas y también guardar los resultados como si fuera realmente la vida real. Así que, bueno, sin más protocolo, ya quisiera ver cómo se comporta este software en las manos de Radiel Cova. Adelante, Radiel. Ok, Roberto, gracias por el pase. Bueno, ya lo que en esta sección vamos a mostrar un poco cómo se vería la información con el software que tenemos. Y eso sería más o menos esto que tenemos aquí. Déjenme cerrar esto. Inicialmente, en el software nos da la posibilidad, como es una simulación, podemos ingresar en modo simulador e indicarle al equipo la cantidad de unidades de inyección que vamos a utilizar. Si vamos recordando un poco lo que dijo Roberto, si son 4.000 amperes por unidad, si son 5 unidades, 5 por 420. Entonces, en este caso, estaríamos utilizando un equipo que tiene 5 unidades. Obviamente podemos modificarlo aquí, dependiendo de la necesidad. Y para efectos de la simulación, nosotros definimos qué nivel de disparo tiene el interruptor, qué nivel de resistencia de contacto indica el fabricante y el tiempo de operación también indicado por el fabricante. También podemos activar, para efectos de la simulación, el voltaje de la batería, y ya teniendo eso establecido, entonces podemos ingresar a lo que veríamos si tuviésemos el equipo en físico. Entonces ingresamos a nuestro software. Vean que como seleccionamos 5 unidades, entonces, y cada unidad de 4.000 amperes, ya me predispone que lo que va a tratar de alcanzar son 20.000 amperes. Entonces ya nos da una idea
en función de del tiempo que se aplique, en la pendiente de esa corriente inyectada. Entonces ingresamos aquí donde dice modo de prueba para inyecciones de alta corriente DC y nos ofrece esta gama de posibilidades. Recuerden que lo que vamos a simular son inyecciones de alta corriente. Entonces tenemos la posibilidad de hacer una prueba rápida, la prueba como lo indica el estándar, que son los 200 amperes por segundo que ya mencioné, una prueba manual para ejecutar los tiempos y la prueba de resistencia de contacto. Entonces inicialmente vamos a hacer una prueba rápida. Para la prueba rápida ya el equipo está predispuesto a 20.000 amperes que alcanzaría en un tiempo específico. Ese tiempo él lo establece en 600 milisegundos, pero nosotros podemos modificarlo. En otras palabras, él nos está diciendo que queremos alcanzar un pico, nos está dando las dos componentes de un punto en un sistema bidimensional. Nos está diciendo la máxima corriente que estaría en el eje de la Y serían 20.000 y en cuánto tiempo lo haría. Entonces, ese cuánto tiempo y esa corriente me define la pendiente. Esa pendiente la podemos cambiar si yo activo este checklist. Yo puedo ingresar y modificar. Vean que me aparecen ahora 1500 milisegundos, pues yo podría modificarla y colocarlo 800, si fuese el caso. Si quiero hacerlo con otra prueba. ¿Ve? O si no, inhabilito y lo dejo en 600. Entonces, lo cierto es que esta prueba denominada rápida, nosotros podemos definir esa pendiente. Indistintamente la pendiente que definamos, siempre esa pendiente va a ser muy superior o mucho más rápida que la que establece la norma, que serían 200 amperes por segundo. Entonces, ¿por qué hacemos esta prueba rápida? Sencillamente para obtener un valor inicial referencial y en función a ese valor, nosotros ir ejecutando la medición. Entonces, vamos a suponer que vamos a ejecutar la prueba y le decimos inicio. Entonces, el equipo va a inyectar una corriente y vemos que en este caso, según lo que midió el equipo, abrió a 7081 amperes, estando seteado al interruptor a 7000. Entonces, ese valor de corriente lo podemos visualizar en esta gráfica, en donde nos representa la definición de esa pendiente de inyección aplicada, que serían los 20.000 amperes en 600 milisegundos, la curva azul, y la curva roja lo que nos representa es la corriente que en realidad pasó por el interruptor. Ustedes ven que la corriente pasó por el interruptor cuando llegó a 7081, interrumpió el paso de la corriente, se vino a cero y nos indica ese tiempo. Ese tiempo que nos está indicando aquí es el tiempo transcurrido desde el momento que se hizo la inyección hasta que se interrumpió el arco. No es el tiempo definido en la norma como tiempo de operación. Ya teniendo este valor, podemos regresar y ya tenemos una idea inicial de a qué valor de corriente está abriendo el interruptor. Ojo, esta pendiente no es la normada, por lo tanto, nosotros debemos ir a la otra prueba, salvamos esta y vamos a la prueba definida por IS. Entonces, ¿qué es lo que nos dice IS? Si ingresamos aquí, él toma el software, el valor de corriente al que abrió el interruptor, pero vean lo que hace. Como ya sabe a qué valor de corriente está abriendo, él dice, bueno, vamos ahora a aplicar una pendiente poco más plana de 200 amperes por segundo, como lo indica la norma, pero ¿cómo lo hacemos? Vamos a aplicar el 97% de esa corriente que medí con la pendiente inicial y cuando alcancemos ese 97% del valor, se supone que todavía no ha disparado el interruptor porque no he llegado al 100%. Entonces, en ese momento cambiamos la pendiente aplicada. ¿Hasta cuándo? Hasta el 103% del valor de disparo del interruptor. En otras palabras, en valores numéricos, para ese caso en particular, estaremos aplicando la primera pendiente hasta 6.869, pero aquí cambiamos a 200 amperes por segundo hasta este valor. En este intervalo debe abrir nuestro interruptor. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Corremos la prueba. Y vean que ahora el valor obtenido es mucho más cercano a lo que está seteado. Y la explicación la dimos en láminas anteriores cuando mostramos cómo afecta la pendiente de la corriente aplicada al valor de la corriente medida. Entonces, si queremos visualizar este resultado, lo vemos en la gráfica.
Entonces aquí se explica un poco, como ya sé que quería abrir los 7081, en el caso anterior, aplicamos el 97% de ese valor y en este momento cambiamos de pendiente a 200 amperes por segundo y el interruptor abre. Haciéndolo de esta manera, nos vamos a acercar de manera mucho más exacta al valor seteado al interruptor. Entonces, lo que nos recomiendan también los estándares es hacer estas mediciones 3 veces. Entonces regresamos, salvamos esta medición y la repetimos. Ya al repetirla, el software toma el valor anterior. Al tomar el valor anterior, nuestra medición va a ser mucho más exacta. Entonces corremos la prueba y obtenemos un nuevo valor, lo salvamos y lo hacemos otra vez. Corremos la prueba 3 veces, tenemos nuestro valor, salvamos y ya tenemos realizada nuestra primera prueba de referencia y nuestra prueba tal como indica la norma. Otra cosa que podemos hacer es de manera manual medir el tiempo de operación del interruptor. Ojo, este tiempo de operación es mecánico, sin incluir el arco. Entonces ingresamos aquí donde dice tiempo de operación y vean que ya el software me recomienda un valor. ¿Qué es lo que hace el software? Como él sabe que está disparando cerca de los 7000 amperes, 7001, si recuerdan lo que les mostré en la norma habla de que el tiempo de apertura debe ser más o menos 10%, debe abrir en un tiempo más o menos 10% del valor seteado por la corriente. Entonces ya él colocó ese 10% aquí, que serían estos 700 adicionales. Entonces, ¿qué va a hacer el equipo? Va a hacer lo siguiente, va a aplicar una corriente hasta el 90% del valor seteado. ¿Por qué hasta el 90%? Porque me interesa que llegar al 90 para que no dispare el interruptor y ahí incrementar súbitamente la corriente para medir el tiempo. Entonces medimos, corremos la prueba y para ese caso particular interrumpió una corriente en este tiempo. Ojo, ese es el tiempo de operación mecánica que lo podemos ver también aquí en la gráfica. Aquí lo podemos visualizar mejor. Aplicamos una rampa hasta el 90% de la corriente para que no dispare. Esperamos 40 milisegundos con ese valor y aquí si incrementamos 20% la corriente para llegar al 110 y en ese intervalo debe estar nuestro seteo, que es donde abre el interruptor. Entonces, esa diferencia de tiempo es la que está definida en la norma y es la tiempo de operación mecánica que lo vemos a través de esta curva. O sea, aquí podemos regresar, salvamos la prueba y estaría faltando la verificación de la resistencia de contacto. Entonces, en ese caso ingresamos aquí donde dice milivoltios y tenemos la posibilidad de escoger 1000 amperes o 2000 amperes o cualquier otro valor de corriente indicado por el fabricante. Entonces, ¿qué es lo que conseguimos en este caso? Si ustedes recuerdan un poco de los webinars pasados, cuando hemos hablado de interruptores instalados en subestaciones convencionales, nosotros sabemos que el valor de la corriente lo define la norma. Para el caso de esos interruptores, estamos hablando, según la norma, puede variar a partir de 50 amperes si es IEC, hasta el valor de corriente nominal, o 100 amperes si es ANSI o IEEE. Para este tipo de interruptores, normalmente aplicamos 2000 amperes, a menos que el fabricante indique otro valor que también lo podemos setear aquí. Entonces, supongamos que sea un caso normal de 2000 amperes, corremos la prueba y sencillamente lo que hacemos es la caída de tensión y obtenemos un valor en microohmios que debemos comparar con el manual del fabricante. Ese valor de corriente también lo podemos ver aquí en la gráfica y podemos también salvar ese valor. Entonces aquí regresamos y eso sería, si queremos hacer unas pruebas básicas, un interruptor de esta tecnología con este tipo, eso sería lo que estaríamos haciendo. Repito, una prueba rápida inicialmente para ubicar ese valor de seteo. Si, ese valor rápido normalmente está hecho con una pendiente que no es la indicada por la norma, pero nos da un primer paso cercano. Y ya a partir de esta prueba de autoapertura por IEC, ya ahí sí estaríamos aplicando
la pendiente de 200 amperes por segundo. Después hicimos una prueba de tiempo para verificar el tipo de operación galvánica del interruptor y verificar la resistencia de contacto. Esos valores obtenidos podemos verlo en un reporte. Entonces aquí podemos ver en detalle lo que hemos estado haciendo. En el primer caso aplicamos una pendiente de 20.000 amperes en 600 milisegundos y obtuvimos un primer valor de corriente. En el segundo caso tomamos como referencia ese valor de la prueba rápida y ya obtuvimos un valor más preciso que lo repetimos 3 veces. En la quinta prueba lo que nos interesó fue, a partir de ese valor, aplicamos un 10% por encima, como lo indica la norma de corriente, y medimos el tiempo de interrupción. Y finalmente aplicamos 2.000 amperes para medir la caída de tensión del dispositivo. Entonces, ya esto es un poco como para ir cerrando la parte concerniente a la simulación. Y vamos a pasar un poco ya a lo que es la sesión de preguntas. Ahí te doy el pase, Karen. No sé qué tienes allí de nuestros participantes. Sí, muchísimas gracias, Raider, excelente información. Antes de pasar a la sección de preguntas, solamente les quiero recordar que nos pueden encontrar en nuestras redes sociales, pueden contactar con nosotros para que estén al tanto de todos nuestros eventos, seminarios, webinars y otras actividades que vamos a estar teniendo. Nos pueden encontrar como Megger CSA, estamos en Facebook, en Instagram y también tenemos nuestra biblioteca, nuestro canal de YouTube. Bien, ahora sí, vamos a pasar. La primera pregunta, de hecho, es para ti, Raidel, y esta dice, Okay. ¿qué ventajas o diferencias tiene medir corriente primaria en vez de secundaria? Bueno, ahí voy a hacer uso de una lámina. Déjenme mostrar un detalle aquí. Esto aplica no solo a este tipo de tecnología, sino también aplica cuando tenemos interruptores en corriente alterna que obedecen a una curva termomagnética también aplica el mismo criterio. Estamos hablando de interruptores de potencia. Lo que vamos a tratar de explicar un poco con esta lámina. ¿Qué sucede? Cuando hacemos pruebas primarias, tenemos la ventaja de que estamos verificando completamente el equipo que estamos evaluando. Es decir, hacemos circular una corriente, estamos verificando que esa corriente está siendo correctamente censada por nuestro dispositivo, que es el corazón de esto. Déjenme retroceder un poco, que sería este señor, el mecanismo de liberación del equipo, y al hacer circular esa corriente a través de los contactos principales, estamos verificando que efectivamente el equipo está operando de manera correcta y que es en realidad lo que estaría haciendo el equipo cuando se ve expuesto a una corriente de falla importante. Ahora, cuando hacemos una prueba secundaria, no estamos exponiendo al interruptor a la circulación de una corriente elevada. Sencillamente estamos haciendo uso de este shunt que, como lo indica la norma, nos da una medida proporcional de la corriente que estaría circulando por aquí para nosotros alimentar un relé. Es decir, si por aquí circula una corriente determinada, esa corriente determinada va a ocasionar una caída de tensión proporcional en este shunt. Entonces, cuando hacemos inyección secundaria, no estaríamos inyectando corriente en el interruptor, solo estaríamos verificando desde este camino en adelante, desde el shunt hacia el relé de protección. Desventaja, se me ocurre ahorita que si tengo un problema con el dispositivo de liberación del interruptor, no lo vería con la prueba secundaria porque estoy aplicando aquí un voltaje a un relé y no estoy haciendo circular la corriente. Entonces esto pudiera eventualmente darme un valor correcto en la medición como resultado, pero puedo tener un problema mecánico que no lo estoy detectando. La verdad es que esto no pasa con frecuencia, pero es posible. Eso, entonces, la principal diferencia sería que cuando hacemos pruebas de inyección primaria, estoy viendo el interruptor como un todo. Estoy verificando que efectivamente cada etapa se está cumpliendo. Cuando hacemos prueba de inyección secundaria, lo estamos haciendo con equipos que apliquen voltajes muy pequeños y no necesito de inyecciones de corriente elevadas, pero ojo, no estoy viendo de manera real
lo que está sucediendo dentro del interruptor. Eso sería lo que pudiera decir en ese caso, Karen. Gracias, Raidel. Nos están pidiendo que si puedes volver a mostrar el video. Ok, Aquí pasó cómo un no. poquito rápido, entonces vamos a verlo. Y ya Vamos a, después pasamos a la siguiente pregunta después de mostrar el video. cómo no. Vamos a mostrar el video. El video si se aprecia. Sí, realmente pasa Este, muy rápido el video, por eso está no sé si interesante, ¿no? quieres, Roberto, si quieres ubícalo otra vez en el contexto, lo que vamos a ver en el video, las No, dos bueno, operaciones. para la gente que no alcanzó a verlo bien, lo que hace este video es demostrar cómo se hacen las dos pruebas sucesivas. En realidad tienen que hacerse hasta 3 pruebas, Sí, como dice la norma, ¿no? Como indica también el manual. Pero la primera prueba es realmente tener una idea de cuál es la corriente de pickup o la corriente de corte del interruptor, para después situarlo en la segunda prueba dentro de una rampa en más o menos 10% y se repite la prueba y después inclusive se puede volver a repetir la prueba. Pero acá lo interesante del video es ver cómo se comportan los conductores, ¿no? Que llevan tanta corriente, realmente es una prueba muy visual, muy impactante. A mí la verdad que siempre me impresiona mucho y lo quiero compartir con toda la gente. A ver si se ok. ve mejor ahora. Vamos a ver el video. Impresionante, impresionante. Pero bueno, Sí, igual está medio paginado, tipo película de Carlitos Chaplin. Pero este video también está disponible en YouTube, así que la gente que lo quiera rever, si le podemos reenviar o mandarle el link. Así que no hay sí. problema con eso. Buenísimo, Karen, ¿hay gracias. alguna otra pregunta del panel? Sí, claro que sí. La siguiente pregunta para ti, Raidel. En la etapa 7 de la imagen del sistema modular, ¿literalmente simula un cortocircuito o hay una carga limitadora de por medio? No, literalmente simula un cortocircuito. Simula un cortocircuito. Allí en la etapa 7 vamos a buscarle, a ver si estamos hablando de lo mismo. Donde dice la etapa 7 es donde iría nuestro interruptor. ¿Qué sucede? De aquí sale en el grupo de cables como se vio en el video, ¿verdad? Un grupo de cables positivo, negativo y se conectan en los extremos de nuestro interruptor. Entonces, esa corriente que estamos haciendo circular el interruptor es la corriente que circularía producto de una falla en el sistema y en este caso, si es que se refiere a eso la pregunta, nuestra carga única sería aquí el interruptor que estamos ensayando. Eso es lo que podría decir en ese sentido, creo. Bien, gracias. Gracias, Raidel. Ok, la siguiente pregunta para ti, Roberto. ¿El software para uso real también es sin cargo? Sí, bueno, con el equipo obviamente viene el software instalado en lo que es el HMI, la unidad de control, y es interesante y tiene una pantalla táctil que se puede manejar, así que sí, obviamente viene sin cargo porque es parte del equipo. Bien, y nos preguntan que si se puede recibir el software vía email. Sí, sí, por supuesto, como ya lo mencionamos, podemos hacer que las personas que lo quieran, primero solicitarlo a su representante, sea la primera, digamos, la primera etapa para que reciban ese software vía mail. Si no, lo pueden consultar directamente a Megger. Bien, gracias. Ok, pasamos para la siguiente pregunta, Raidel. ¿Se precisan distancias de seguridad para los ensayos? Bueno, aquí como no estamos hablando de niveles de voltaje, es importante, eh, pudiéramos estar relativamente cerca como se ve en el video, pero siempre, siempre, y cualquier ensayo que nosotros vayamos a hacer por normas de seguridad, siempre es importante guardar unas distancias mínimas y acordonar el área, aplicar las 5 reglas de oro, que aquí en Colombia eso es sagrado, se los digo con experiencia, aquí cualquier actividad, por muy poco riesgo que tenga, siempre ustedes se ve un sistema acordonado y se deben respetar la distancia. Pero como no, esto no lleva involucrado unos niveles de voltaje importantes, como decir una prueba de factor de potencia, qué sé yo, pudiéramos estar con las distancias que se ven en el video del operador. Aquí no hay mayor voltaje, sí no estar cerca
de donde se va a inyectar corriente, porque ahí obviamente estaríamos expuestos a una condición riesgosa en el momento de la medición. Pero sí, hay que guardar las distancias mínimas recomendadas en cada empresa de servicio o donde se haya a realizar la actividad. Bien, gracias, Raidel. Me quedo contigo porque esta siguiente está bien para ti. Dice, medir Ok. la resistencia de contacto con micrómetro Megger es igual de confiable que hacerlo con el equipo Baltop. En realidad, estamos hablando de lo mismo. No sé si recuerdan, déjenme ver si puedo mostrar la prueba de resistencia de contacto. Cuando nosotros vamos a hacer prueba de resistencia de contacto, vean que nosotros podemos ingresar y modificar esa corriente. Entonces, supongamos, ¿qué nos dice los estándares del tipo de interruptor que vemos normalmente en una subestación? Que aplicamos 100 amperes. ¿Ve? Entonces, para efecto estamos haciendo lo mismo, aplicando una corriente en continua y midiendo una caída de tensión en los extremos. El resultado va a ser la ley de Ohm de esos dos valores. Entonces, estaríamos haciendo exactamente lo mismo. Y a nivel de confiabilidad, estamos hablando de que sí, estamos hablando del mismo nivel de confiabilidad de los equipos ya existentes. Bien, gracias, Raidel. Ok, esta siguiente pregunta es para ti, Roberto. Dice, quisiera saber si se aplican pruebas de aislamiento en DC o AC para este tipo de interruptores, es decir, como con un Megermit 1525 o un tangente delta. Sí, 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 todas las pruebas se aplican a los interruptores. El megómetro siempre es el equipo de uso universal, así que aplica perfectamente el megómetro para conocer el nivel de aislación. En cuanto a la prueba con tangente delta, también se puede aplicar, aunque obviamente por los niveles de aislación que tiene, que estamos hablando del orden de 3000 volt típicamente, eh, no es tan necesario porque generalmente el equipo de tangente delta está involucrando tensiones mayores, ¿no? Hasta 12.000 volts. O sea que con el megómetro en principio sería una buena opción y el tangente delta sería como para reasegurar y hacer mantenimiento más preventivo. Gracias. Ok, esta siguiente es para ti, Raidel. ¿Qué medidas de seguridad se deben tener durante las pruebas? Esto a razón del nivel de amperios que se manejan. ¿Existe posibilidad de arco eléctrico durante las pruebas? La verdad es que estas pruebas son bastante seguras porque estamos seleccionando niveles de corriente que manejan los equipos y que en realidad la extinción del arco se haría internamente en un mecanismo de extinción que tiene el interruptor y como medida adicional no veo otra cosa que tener el área acordonada y guardar una distancia prudente, qué sé yo, como no hablamos de voltaje, pudiéramos hablar, qué sé yo, 5 metros de la ubicación del equipo, pero repito, si se ve el video, la persona está muy cerca de la carga y la verdad, experiencias negativas en este sentido no he tenido conocimiento como para dar una recomendación adicional a lo que se vio en el video. Bien, Eso gracias, sería. Raidel. Excelente, sí, gracias. Bien, esta siguiente. ¿Este equipo puede realizar pruebas de resistencia de contacto en los interruptores? Para mí, Correcto, para ti, Raidel. sí, ya lo respondí en la pregunta anterior, si se quiere, el concepto es el mismo, que nosotros vamos a probar hacerle resistencia de contacto a un interruptor de una subestación de 400 kV convencional. Es decir, interruptores de lo que conocemos que están en las subestaciones que no son de este tipo. Que en ese caso la norma nos pide un valor de corriente conocido, ¿verdad? Que dependiendo si es IS o ANSI, puede ser a partir de 50 o 100 amperes y en continua, en este caso lo estamos aplicando porque podemos seleccionar el valor de corriente. ¿Y qué es lo que se hace en la prueba? Censar la caída de tensión en los extremos del interruptor, es decir, un voltímetro. Hace exactamente lo mismo. Con este equipo pudiera probarse, hacer la prueba de resistencia de contacto y viceversa. No, viceversa, allí no lo vamos a poder hacer porque si queremos utilizar uno de los equipos que de manera convencional tenemos en las subestaciones,
para probar este interruptor, aquí nos piden 2000 amperes. Entonces, normalmente no tenemos esa capacidad de corriente en esos equipos. Con este sí podemos probar lo que ya hay en las subestaciones convencionales. Bien, gracias, Raidel. Ok, ahora pasamos contigo, Roberto. La siguiente consulta. ¿Los bancos de prueba vienen con los cables y morsetos preparados para soportar estas fuerzas que vimos en el video? ¿O eso lo debe proveer el usuario o empresa que realiza este ensayo? No, los cables vienen incorporados cuando se compra el equipo y con cada etapa, con cada módulo de potencia que se compra, viene su juego de cables y morsetos de accesorios. Si se piden más etapas de potencia, viene con más cables. Así que viene todo preparado para hacer la prueba. Excelente. Ok, me quedo contigo, Roberto. Esta siguiente es también para ti. ¿El equipo de pruebas modular puede inyectar el voltaje necesario para las pruebas de inyección secundaria? Sí, como mostramos por ahí en la presentación, el equipo modular tiene las dos formas de trabajo, tanto inyección primaria como inyección secundaria con niveles de voltaje. No hace falta nada más que eso. Bien, y con referencia al video, también para ti, Roberto, esta pregunta. ¿Qué es la unidad de color negro que se tiene junto al equipo principal? Eso es un reconectador, es un equipo que nosotros no estamos comercializando, pero es un equipo que permite reposicionar o recargar el interruptor solamente. Vamos a hablar después en particular con ese usuario y ver si podemos recomendarlo. Excelente. Bien, ahora paso contigo, Raidel. La siguiente consulta. Si por favor nos recuerdas cuáles son los 5 puntos de la regla de oro. Bueno, quizás me equivoque un poquito en el orden, pero necesitamos tener el equipo desenergizado, el equipo que vamos a intervenir. Necesitamos tener un bloqueo mecánico en ese equipo de manera que no nos permita operarlo sin autorización. Necesitamos tener acordonada el área. Necesitamos tener, no sé cuántos yo, si ya llevo 3 o 4. Necesitamos verificar con auxiliadores de corriente y voltaje que no tenemos ningún equipo, que el equipo que vamos a intervenir no está energizado por otra vía. Estamos hablando de los verificadores principalmente de ausencia de tensión y también de etiquetar ese activo que estamos interviniendo, porque eventualmente vamos a estar trabajando sobre él y pudiéramos retirarnos a otro sitio. Entonces dejar una etiqueta allí de que se está trabajando con ese activo, además de tener un candado que inhiba la operación mecánica del mismo. Ahí yo creo que ya cubrí los 5, no recuerdo exactamente el orden, pero esas serían las reglas básicas de trabajo de seguridad en la subestación. Gracias, Raidel. Sí, muy buena información. Ok, me quedo contigo. Esta siguiente también es para ti. Esta dice, ¿cuáles son los valores aceptables de tiempo de apertura de las pruebas del interruptor? Ok, eso depende de la información que nos dé el fabricante, pero para este tipo de tecnología, para que tengan una idea, nuestros amigos que ya tienen experiencia en pruebas de equipos de subestaciones convencionales, estamos hablando de un tiempo de operación de 5 milisegundos, más o menos. Entonces vean que es extremadamente rápido, no lo tengo aquí esa definición, pero estamos hablando de 5 milisegundos de operación para este tipo de tecnología de interruptores. Déjame buscarlo, posible que en la definición lo tenga aquí. No, aquí sí, aquí lo tengo. Hasta 5 milisegundos para interruptores de alta velocidad. ¿Qué es lo que sucede? Que la norma define interruptores de alta velocidad y de velocidad media también. Los de velocidad media pueden abrir un poco más lento, pero como estamos en este rango de alta velocidad, entonces estamos hablando de operación mecánica de 5 milisegundos como máximo y el tiempo de interrupción del arco estaríamos hablando no superior a 20 milisegundos. Vean que es muy rápido en comparación a lo que existe normalmente en las subestaciones que conocemos. Y recuerden que en las subestaciones que nosotros normalmente probamos con los equipos que ya ustedes conocen, cuando hacemos pruebas de tiempo,
esa prueba de tiempo, no se vayan a confundir, esa prueba de tiempo es netamente de operación mecánica, porque nosotros no, en un interruptor de 400 kV en una subestación, no hacemos inyección de corriente, porque ahí lo que vamos a simular que viene un pulso, bien sea de un relé de protección o de una sala de control. Ese pulso lo simulamos con un analizador de interruptores y medimos el tiempo de operación mecánica. Esto no, esto es otra cosa. Aquí podemos censar, además del tiempo de operación mecánica del equipo, censar en qué tiempo interrumpe la corriente, porque aquí estamos utilizando equipos que inyectan corriente. Entonces ahí la filosofía cambia un poco, pero no deja de ser muchísimo más rápido de de la medición de tiempo de interruptores convencionales. Bien, gracias, Raidel. Ok, esta siguiente también es para ti. ¿Qué diferencia hay entre un interruptor en CC y AC en el circuito control? En el circuito de control son similares. Va a haber una bobina que se va a energizar a través de un pulso. Quizás la diferencia que se pueda conseguir en este tipo de tecnología es que la energía que va a necesitar esa bobina va a ser mucho mayor de la que normalmente conseguimos en interruptores de las subestaciones. ¿Ve? Porque el mecanismo, para que libere el mecanismo, bien sea al cierre o a la apertura, se necesita un poco más energía, se van a conseguir bobinas más robustas. Pero desde el punto de vista del sistema de control, la filosofía es muy similar. Presionar un pulsador, ese pulsador energiza una bobina y esa bobina libera un mecanismo, pero es muy similar a nivel del circuito de control. Bien, gracias. Ahora contigo pasamos, Roberto. Si por favor me puedes comentar qué formato de exportación de resultados de los ensayos ofrece el software. Sí, interesante pregunta porque casualmente tenemos, creo que Radial tiene a mano, es un formato PDF, hace un reporte, además de lo que vimos ahí en la presentación del software, donde vemos un listado de no lo tengo resultados. a la mano. No lo tengo a El la mano. equipo, ok, bueno, pero el equipo genera un reporte PDF al final con la lista de todos los ensayos. Pero sí, qué pena que no tenemos a mano para mostrar, pero ese es el resultado final. Sí, tendría que salirme la presentación y buscar, pero a la hora de exportar el reporte, podemos hacerlo con PDF, como ya lo indicó Roberto, en ese formato PDF va a aparecer la información en detalle en una tabla de las inyecciones de corriente, como la mostré hace unos minutos, y adicionalmente el nivel de detalle de cada gráfica. También se puede exportar en Excel y en formato propio de la aplicación, pero sí lo permite hacer tanto en PDF como en Excel. Bien, ahora pasamos contigo, Roberto. Esta pregunta dice, en condiciones normales de operación, ¿el derivador es un sensor de la corriente que fluye realmente a través del interruptor? Correcto, correcto. Ese derivador es como una pinza amperométrica de corriente continua de una marca reconocida de alta precisión, y lo que hace eso es medir la corriente que fluye efectivamente por el interruptor, más allá de la que programemos como corriente de disparo. El sensor ese mide con exactitud lo que circula por el interruptor. Bien, ahora nos pasamos contigo, Raidel, y bueno, ya nos queda un poquito de tiempo, así que vamos a apresurarnos. La siguiente pregunta es, ¿el shunt hace el papel de un transformador de corriente y de voltaje en sistemas DC? El shunt y lo que hace es el papel de un equipo que va a suministrar un voltaje al relé de protección. Es decir, cuando vamos a utilizar el shunt, quiere decir que vamos a hacer la prueba de inyección secundaria. Entonces, en ese caso, el shunt lo que está aplicando es un voltaje que es proporcional a la corriente que pasaría por el interruptor cuando alcance determinado nivel y alimenta el relé de protección. Y el relé de protección, en función a los ajustes que tenga, tomará la decisión de abrir o no el circuito. Eso sería lo que pudiera agregar en ese sentido. Excelente, gracias, Raidel, me quedo contigo. Ok, ya nada más podemos tener tiempo para dos preguntitas más, así que bueno, esta dice, ¿se aplican las mismas secuencias de pruebas que se usan en interruptores de subestaciones en corriente alterna? Por ejemplo, en apertura, cierre, cierre, apertura, apertura, delay, cierre, apertura. Importante, no, Karen, no se hace
cuando hablamos de pruebas de tiempo o interruptores convencionales de las subestaciones que no están asociadas a este tipo de tecnología, ya está definido en las normas. De hecho, son documentos normativos diferentes. Y están definidos las pruebas que se van a ejecutar. Estamos hablando de pruebas sencillas como apertura, cierre, pruebas combinadas como cierre-apertura, donde se simula un cierre y tiene que abrir inmediatamente producto de un cortocircuito. Se simula la apertura-cierre y se simula lo que se llama OCO, que sería un reenganche no exitoso. Eso porque lo especifica la norma 62271-100 en ese caso. En este tipo de tecnología son otras normativas y solo lo que se hace es la prueba de tiempo de apertura que se mide y se mide de manera diferente, se mide inyectando corriente. En el caso anterior era aplicando un pulso, aquí se mide inyectando corriente y con ciertas consideraciones de que el porcentaje de incremento de corriente con relación al valor de corriente que esté seteado debe ser más o menos 10%. Se mide de manera diferente y la secuencia de operación no son las mismas. Aquí solo medimos apertura y en los casos convencionales medimos todo la combinación que ya expliqué hace unos minutos. Bien, No sé si tienes muchísimas otra por gracias. allí. Sí, gracias, Raidel. De hecho, con esta última cerramos, es también para ti. Y esta dice, en la prueba de tiempo del interruptor, ¿lo que se mide es el tiempo de separación de los contactos solamente? En esta que mostramos, sí. En realidad hicimos varias pruebas. Déjenme ver si tengo la posibilidad de mostrarlo. Déjenme ver aquí en reporte. Ok. Vean que hicimos varias pruebas. En cada prueba, el software me mostró un valor de tiempo asociado a la inyección de corriente. En este primer caso, por ejemplo, inyectamos una corriente con una pendiente de 20.000 amperes en 600 milisegundos. Como el interruptor estaba seteado en 7.000, abrió en 7.081. Y este valor de tiempo mostrado en la tabla corresponde desde el momento que se empezó a inyectar la corriente hasta que se interrumpió el arco. Pero este tiempo no está definido en la norma. El que está definido es del ítem 5, que es aplicando un valor de corriente que sea más o menos 10% del seteado. Entonces, el equipo mide el tiempo desde el momento que se empieza a mover el contacto hasta que se separa, sin incluir el arco. Por eso es que es más rápido. Vean que son 6 milisegundos. Él abre y todavía hay circulación de corriente hasta que se extingue el mismo. Entonces, el que define la norma que medimos en el ítem 5 es el tiempo de operación mecánica del interruptor. Sin embargo, las otras pruebas me dan la posibilidad de visualizar un tiempo que no está definido en la norma, pero que están asociados a cada prueba. Eso es lo que podría decir con respecto a ese punto, Karen. Excelente, pues muchísimas gracias, Radel, y bueno, también gracias a ti, Roberto. Ya con eso completamos nuestra sección de preguntas. Y antes de finalizar, también queremos pedirle a toda nuestra audiencia que se queden conectados solamente unos segundos para ayudarnos a llenar una pequeña encuesta que se va a lanzar, esto para mejorar nuestras sesiones para ustedes. Y también si tienen alguna pregunta, nos pueden escribir a csawebinars@meger.com. Y bueno, si tienen alguna otra palabra, algo más que agregar, Roberto y Raidel, adelante. Sí. De hecho, si me permitirían, porque bueno, acá se preguntó mucho sobre cada cuánto hacer las pruebas, cada cuánto tiempo hacer los ensayos, pero eso, más allá de lo que dicen las normas, siempre la prioridad lo da el fabricante y lo da también el propietario, el dueño, y el criterio, el buen criterio de mantenimiento preventivo, porque siempre decimos el mensaje es, como siempre, la importancia de hacer las pruebas de mantenimiento preventivo. Y pensar qué pasaría, por ejemplo, si ese mecanismo no opera cuando tenga que operar. O sea, ¿cuántos usuarios quedarían fuera de servicio, por ejemplo, ¿no? En este caso. De hecho, entiendo que puede haber interruptores que se instalan y quizás nunca se probaron con corriente real porque quizás no existían en su momento los equipos accesibles para hacer estas pruebas. Pero estas tecnologías nuevas vienen un poco a permitir que se hagan estas pruebas y que ya ahora sí sea posible dar un comisionamiento adecuado y durante la vida útil también asegurarnos de que los equipos funcionen realmente cuando se demande. Así que bueno, ese es un poco el mensaje en cuanto a esta presentación.
pero el mensaje, como siempre, que queremos transmitir es que se cuiden mucho, que sigan con energía positiva. Para eso estamos en Megger, para apoyar en todo lo que se pueda. Esto va a seguir un tiempo más. Lamentablemente no nos vamos a poder ver las caras por estos videos siempre que tratamos de presentar, que son de la vida práctica, para la gente que no puede ir a campo todavía. Y bueno, saber que falta menos. Así que un fuerte abrazo para todos y mucha paciencia y mucha fuerza. Karen, Y quisiera hacer adelante. un comentario. Bueno, quisiera de verdad enviar unas palabras de aliento y de fortaleza a una persona que está ahorita luchando con la enfermedad, que es un seguidor nuestro constante, el ingeniero Juan Indriago Moya. El ingeniero Juan Indriago está ahorita en Venezuela y está luchando con este virus, y la verdad es que esperamos su pronta recuperación y para que nos siga acompañando en este tipo de actividades, y seguramente le van a hacer llegar esto por allá. Era eso que quería comentar. Gracias, Rade. Claro que sí, mucha fuerza y bueno, obviamente para todos que, bueno, seguimos remando en esta situación, entonces esperemos que todo pase y que todo se vuelva ya positivo para todos. Así que sigan cuidándose y bueno, reciban nuestros saludos de toda la familia Meger. Y bueno, con esto entonces me despido. Recuerden también que cualquier pregunta adicional pueden siempre contactar a su representante local y si quieren una copia de esta presentación, entonces ayúdenos a contestar la encuesta para tener sus datos y hacérsela llegar. Y bueno, que tengan un excelente resto de este jueves. Ahora sí, voy a cerrar la sesión. Hasta luego.